Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, en mis versos ir dejando, cual miel quedan los panales. Arrancamos la mañana del fin de semana de este domingo con un lindo chamamé de Conjunto Ibotí. Esto es Puerto Tirol. Puerto Tirol es un clásico, pero en este caso lo estamos escuchando en la voz de Conjunto Ibotí. Lindo, lindo. Siempre un chamamé es de alguna forma comenzar bien arriba la mañana. Esto te levanta o te levanta, no hay manera. Es como, en términos alimenticios, sería una especie de bebida energizante. Pero esto es auditivo. Mucho más sano además, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos temas importantes de la actualidad de la coyuntura. Una de las cosas que se estuvo charlando y debatiendo y poniendo sobre la mesa en estos últimos días está vinculada al presupuesto 2023 que envió el ministro de Economía Sergio Massa al Congreso de la Nación. Ahí se hace mención a algunas cuestiones, sin ponernos técnicos, se hace mención a un artículo específico que podría darle al Ejecutivo la posibilidad de volver a plantear cuestiones como las retenciones, ¿sí? Y quienes están muy atentos siempre a todos estos temas, más que nada de lo que llega al ámbito legislativo, por su discusión, por su tratamiento y por la posibilidad de comunicar y de informar acerca de lo que pasa, es la Fundación Barbechando. Germán Patz es el presidente de la Fundación y está en comunicación con nosotros. Germán, ¿cómo estás? Buen día. Daniel Aprile te saluda. Daniel, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por llamar. Al contrario, Germán, gracias a vos por atendernos. Para nosotros que estamos en el sector agropecuario desde hace tantos años, sabemos perfectamente qué es la Fundación Barbechando, pero aquí en la audiencia no solamente hay público que está vinculado al sector agropecuario, sino que nuestra audiencia está tan amplia que tiene mucha gente que no está vinculada al sector. ¿Cómo le contamos a quienes nos escuchan, que están del otro lado, en distintos lugares de la Argentina, qué hace la Fundación Barbechando? La Fundación Barbechando fue creada hace ya unos 12 años y es lo que nosotros nos gusta llamar el campo en el Congreso. Uh-huh. Tomamos relación con todos los diputados y senadores con los cuales entablamos una relación, con todos sus asesores y tratamos de influir en políticas públicas para la agrobioindustria. Uh-huh. Tanto sea en forma positiva como negativa. A ver, negativa es cuando uno no está de acuerdo con algo y trata de que no salga, y positiva es cuando uno empuja alguna buena ley, algún buen proyecto de ley que puede generar acciones positivas en el sector. Claro. Y lo que hacemos es armar equipos multidisciplinarios y medir los impactos de las leyes. Ese es un tema novedoso, pero fundamental que el Congreso no está acostumbrado, ¿no? Cuando hay una ley que se está tratando, normalmente esa ley se trata porque hay una demanda popular o una demanda del Ejecutivo, en donde nosotros pedimos parar la pelota normalmente y decir, che, bueno, vamos a ver cuál es el impacto que genera esta ley. Claro. Algunas leyes son inocuas, otras son inaplicables, normalmente son inaplicables porque no se analiza el contexto, el momento, etcétera. Claro. Y el impacto, ¿no? Claro. Y bueno, en eso estamos y es un trabajo silencioso porque al Congreso entran muchísimos proyectos y en definitiva uno termina influyendo en un montón de leyes en donde no dice quién fue el ideólogo o quién aportó para que esa ley se mejorara, claro, sino que está firmada por un diputado o por un senador. Claro, claro. Germán, nosotros en la Argentina, y esto pasa en muchos lugares del mundo, hay grietas, digamos, hay gente que piensa de una manera, otra de otra, y lo que yo diría que es un denominador común es que el que está de un lado es muy difícil que logre penetrar en la mente del otro, o sea, que pueda meter un bocado, una opinión y que el otro la acepte. Digamos, eso es lo que claramente nos divide y nos termina poniendo a unos de un lugar y a otros de otro. Entonces,
y incluso a veces con temas que son a veces muy claros para quien los está explicando y trata de contárselo a la otra parte. Porque a veces la otra parte, aunque vea que algo que le pone uno enfrente es lo que es, hasta el otro por ahí no lo puede ver. Aunque sea muy imposible negarlo, pero pasa mucho. Por eso estamos como estamos a veces, con esta grieta. El tema acá, ¿cuál es? Mi pregunta. Es que ustedes hablan con un montón de legisladores que son de muchas provincias y estoy seguro de que muchas cosas de las que ustedes les cuentan, el legislador las sabe, las conoce, las entiende y hasta a veces estoy seguro que en el ámbito en el que ustedes charlan pueden estar hasta de acuerdo. Pero cuando van y votan, lo hacen en función no de la realidad o no de la necesidad que tiene la provincia, sino en función de la política o de su partido. ¿Esto les pasa a ustedes? A ver, no demos por sentado que todos los diputados y senadores y sus asesores conocen los temas que están tratando, o los que van a votar o los que no van a votar. Fuiste un paso más atrás todavía que yo. Sí. Entonces es muy importante para que puedan tomar buenas decisiones acercarle información veraz, sí, ¿no es cierto? Sí. Y contarles la realidad de lo que pasa en determinadas actividades. Claro. Eso es muy importante. Estoy de acuerdo en tu línea de pensamiento que lo que se dice de esta obediencia debida partidaria a veces complejiza mucho el tema de los tratamientos de las leyes. Por eso nosotros estamos tratando de empoderar a los diputados y a los senadores, es decir, mostrarles que tienen que pensar cuál es el impacto de lo que están evaluando para su provincia. Por ejemplo, el tema de derechos de exportación, más allá del impacto que nos genera en el sector privado de la agrobioindustria, es un proceso que ha empobrecido a las provincias, porque es un impuesto no coparticipable que le saca recursos a las provincias y las empobrece. Uh-huh. Y cuando las provincias empobrecidas tienen que venir a tocar el timbre al gobierno nacional, normalmente el gobierno nacional pide algo a cambio. Claro. Cuando en realidad el recurso es de la provincia, no es del gobierno nacional. Esto se lo explicamos, lo modelizamos, se lo llevamos. A ver, el tema de los humedales, por ejemplo, uh-huh. ¿no es cierto? Que ahora está en discusión. Bueno, el tema de los humedales, hablamos con la gente que había que hablar, los diputados, los senadores, y les hicimos una medición de impacto. A ver, la ley de humedales, que estaba punteando para salir con un dictamen favorable, era la ley de Grosso. Y la ley de Grosso genera un impacto, aunque lo nieguen, muy fuerte en el país. Y muy fuerte en muchas provincias, que las tuvimos que poner en autos. Es decir, las provincias del norte que firman este pedido de participar en la ley de humedales, se dieron cuenta que se terminaba la minería, que en Corrientes no quedaba una vaca, no podemos legislar con ese nivel de irresponsabilidad cuando se supone que el objetivo es solucionar el problema del humo en Rosario cuando no tratás el tema del humo en la ley. Es decir, creo que nos falta dialogar, nos falta consenso y nos falta medir los impactos de las leyes. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los partidos políticos, uh-huh. Tenemos muy buena relación con el Frente de Todos, nos convocan, nos piden opinión, porque cuando uno lo hace desde lo científico, desde no de lo ideológico, y lleva buena información y es abierto, nosotros tenemos el bien común como horizonte. Claro. Si bien trabajamos en función de los beneficios de la agrobioindustria, todo lo que nosotros podamos llegar a proponer tiene que tener primero el bien común. Nos entendemos como un sector integrado a un país, por lo tanto el bien común es lo primero. Se supone, perdón, Germán, que ese bien común también debe ser lo que mueve y lo que inspira a cada uno de los legisladores para votar.
sí, pero hay determinados momentos en donde esta ideología no nos está dejando coordinar y acordar las leyes que la Argentina necesita. La Argentina hoy no tiene políticas públicas. No hay, en la Argentina hace décadas que no hay políticas públicas, claro, que no sabemos hacia dónde vamos. Yo te voy a dar un ejemplo claro, que es el que nosotros también le mostramos a los legisladores, sean del color que sean. Brasil hace 25 años definió qué quería hacer con la agrobioindustria y tomó una política pública. Después vino Dilma, vino Lula, vino Temer, vino Bolsonaro. claro. Pero el proyecto de la agrobioindustria no varió. Cuando Brasil tomó la decisión de poner una política pública para la agrobioindustria arriba de la mesa, tenía un 50% de pobres. Y en ese momento la Argentina tenía un 25% de pobres. Hoy Brasil está dentro de los 10 jugadores más importantes del mundo y es el primer exportador de proteína animal del mundo. Y tiene un 28% de pobres y bajando. Nosotros tenemos más de un 40% de pobres y subiendo. Ante esa información arriba de la mesa, empieza a desarmarse la ideología. Entonces, lo que tenemos que poner arriba de la mesa es información suficiente que les permita a los legisladores, primero, darse cuenta si ese proyecto le sirve o no le sirve a la provincia. Y segundo, si le sirve o no le sirve al país, porque la ideología nos ha llevado a donde estamos y estamos muy mal. ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2023? ¿Se va a poder tocar el tema retención? ¿Se van a poder modificar los derechos de exportación el año que viene? A ver, nosotros pusimos arriba de la mesa que en el presupuesto que llevó el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, escondido, sin demasiado aviso, estaban pidiendo facultades delegadas. Las facultades delegadas son facultades que la Constitución le otorga al Congreso de la Nación, y en este caso el Congreso de la Nación esas facultades se las cede al Poder Ejecutivo. La Constitución dice que las modificaciones, creaciones, baja o lo que fuese de impuestos le corresponden al Congreso de la Nación. Normalmente, y en los últimos años, o por ejemplo el kirchnerismo gobernó siempre con facultades delegadas, ya sea por la ley de emergencia o a través de lo que fuese, siempre tuvo facultades delegadas. Entonces el Congreso, al delegar las facultades, no tiene trabajo, porque si lo que tiene que hacer le dice al Ejecutivo que lo haga él sin permiso del Congreso, se queda sin laburo. Claro. Entonces, en este caso, lo que nosotros pusimos arriba de la mesa es decir, muchachos, ojo, no podemos seguir sumando imprevisibilidad, porque si le seguimos dando al Poder Ejecutivo facultades para que haga lo que quiera con los derechos de exportación, estamos sumando imprevisibilidad. Es decir, no sabemos cuáles van a ser los derechos de exportación del año que viene, si nos lo van a cambiar en el medio de la siembra o no. Y seguramente, si le damos esas facultades delegadas al Congreso, al Poder Ejecutivo, va a aumentar las retenciones, no tengamos ninguna duda, porque cada vez que tuvieron facultades delegadas las usaron. Claro. Entonces, si uno lee el presupuesto que llegó al Congreso es un presupuesto que determina claramente que tenemos un país en problemas. El 65% del presupuesto nacional son asistencia social. En un país que el presupuesto determina que el 65% es asistencia social, es que estamos con un país con un problema enorme. Entonces, ante ese problema que tenemos, si encima le damos la varita mágica, y la van a usar. Germán, gracias por la charla, un placer. Daniel, muchísimas gracias por llamar. Al contrario, un abrazo. Otro. Germán Patz, presidente de la Fundación Barbechando, nos daba una explicación bastante concreta de lo que puede llegar a pasar en el próximo año si se termina aprobando el proyecto de presupuesto 2023 tal como ingresó al Congreso de la Nación. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.